Helo, a croeso I gwers 22 de Wmes Degales. Marian dwi, a mae hi'n braf iawn heddiw. Mae hi'n braf iawn heddiw. Sut ydych chi? Ydych chi'n iawn? Da iawn. Okay. Aservimos un verbo gwneud en el imperativo gna, gna. Yeah, gna. Gna es muy útil para decir a un niño que haga algo. Por ejemplo, gna dy waith cartra. Yeah? Gna dy waith cartra. O gna dy wely. Heddiw, da ni'n mynd I ddysgu la forma chi para decir a una persona formal o un grupo que hagan algo. Yeah? El imperativo. Okay. Dwi'n dweud el que tienen que hacer, okay? A chi, da chi yn gwneud los movimientos. Okay? A ver si pueden entender qué es lo que digo. Okay? Darllenwch. Darllenwch. Gyrwch. Gyrwch. Sgiwch. Sgiwch. Hewch. Glanhewch. ¿Están haciendo los movimientos? Da iawn. Okay. Bwytwch. 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 Okay. Codwch. Codwch. Eisteddwch. Okay. Ahora juntos. Darllenwch. Yeah? Darllenwch. Gyrwch. Gyrwch. Sgiwch. Ffoniwch. Glanhewch. Bwytwch. Codwch. Eisteddwch. Da iawn. Okay. Ahora, dwi'n gwneud los movimientos, a dych chi yn dweud, decir, el verbo. Okay, l'imperativo. Okay, dych chi'n barod? Mhm. 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 Da iawn. Okay. ¿Qué cambió entre la forma informal, ti, y la forma formal, chi, acá? Es que tenemos al final del verbo, para hacer el imperativo, tenemos uch. ¿Ya? En vez de a, tenemos uch. Por ejemplo, en vez de kota, para una persona informal, para vos, kota, es koduch, para todos. ¿Ya? Koduch. O en vez de eistedda, para una persona, vos, es eisteddwch. Eisteddwch para todos. ¿Yeah? Eisteddwch. O en vez de gyrra, para una persona gyrra, es gyrwch para todos. Sut dwi'n dweud bete yn Gymraeg? Dos. La forma plural para dos es ewch. 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 A chi? Ewch. Eto? Ewch. Da iawn.
Y lo podemos usar como el dos. Por ejemplo, ewch i'r gwely. Ewch i'r gwely. Para los niños. Váyanse a la cama. Ewch i'r gwely. Váyanse a jugar. Ewch i chwarae. Ewch i chwarae. Váyanse a jugar el fútbol. Porque es tan braf hoy que váyanse a jugar el fútbol. Ewch i chwarae pêl-droed. Ewch i chwarae pêl-droed. ¿Cómo harían la frase con darllen? Ewch i ddarllen. Da iawn. Ewch i ddarllen. Y ayer vimos gna. Gna. Gna dy waith. Gna dy wely. La forma formal para grupo o una persona formal de gna es gnewch. 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 A chi? Gnewch. Eto? Gnewch. Vimos ayer cómo usar de. ¿Ya? De bel, de ddŵr, de té. ¿Okay? La forma plural y formal de de es eich. 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 A chi? Eich. Da iawn, eich. Con eich no hay mutación. Entonces, eich dŵr. Eich pêl. Eich té. Eich gwyn. Eich car. Eich llyfr. Da iawn. Ok, combinamos el gnewch con eich. Ok? Por ejemplo, gnewch eich gwaith. Gnewch eich gwaith. Tarea gwaith cartra. ¿Cómo sería? Hagan su tarea. Gnewch eich gwaith cartra. Gnewch eich gwaith cartra. Hagan la cama. Yeah. Gnewch eich gwely. Gnewch eich gwely. Y vimos ayer, ¿se acuerdan? Gna dy ora. Gna dy ora. Haz lo mejor que puedas, Gna dy ora. Bueno, la forma plural o formal es gnewch eich gorau. Gnewch eich gorau. Okay? Gnewch eich gorau. A chi? Gnewch eich gorau. Da iawn. Ok. Para terminar, eto dwi'n dweud el imperativo y ustedes hagan el movimiento. Eto, ok? Gyrwch. Da iawn. Sgiwch. Da iawn. Darllenwch. Da iawn. Coginiwch. 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 Bwytwch. Ffoniwch. Codwch. Eisteddwch. Da iawn. Una importante es gwiliwch. Gwiliwch se usa como cuidado. Por ejemplo, cuando cruzamos la calle o algo y viene un auto. Oh, gwiliwch, gwiliwch, gwiliwch. Uno que quiero usar, que quiero decir a ustedes es cofiwch. Cofiwch. Recuerden, cofiwch. Cofiwch eich Cymraeg.
Da iawn. Diolch yn fawr. A, wela i chi fory. Wela i chi fory.